Donde tiene la palabra diputado, una edición especial el día de hoy. Estamos en la antesala del despacho del presidente de la Asamblea Nacional y nos acompaña hoy el presidente Henry Ramos Ayub, a quien agradecemos haber accedido a conceder esta entrevista. También agradecemos al equipo de Capitolio TV, que es una iniciativa que ha desarrollado el Parlamento para poder comunicarse con todo el país. Presidente, muchas cosas que abordar, por supuesto, en esta entrevista. Yo quisiera arrancar primero con la actualidad de la Mesa de la Unidad Democrática, de la oposición. Hay quienes se preguntan hacia dónde va la oposición. ¿Tiene claro el objetivo? ¿Tiene claro el camino a seguir pensando ya en el año 2017? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por el programa. Efectivamente, la mesa, sabemos que no solo en los actuales momentos, sino desde la época de su constitución hace ya varios años y en sustitución de la Coordinadora Democrática, ha tenido los tropiezos y las dificultades propias de un organismo integrado por 25 partidos políticos, con agendas particulares, con distintos liderazgos, con diferentes visiones. Y sin embargo, ese organismo, en medio de muchos esfuerzos y de intercambios de opiniones, de discusiones permanentes, etcétera, ha logrado formar un instrumento bastante coherente que ha sido capaz de presentarnos como una plataforma unificada, tanto cuando abordamos en dos oportunidades la candidatura presidencial de la oposición, como en las elecciones de gobernadores y finalmente en las elecciones parlamentarias. Bueno, que sabemos el triunfo que obtuvimos, nada más y nada menos, al presentar una unidad perfecta con unos mismos candidatos, un mismo comando de campaña, un mismo programa, y sobre todo, hay que poner el acento en esto, con unos mismos candidatos en 67 circuitos y en 24 listas. Eso es, de verdad que desde el punto de vista de estrategia y de coherencia política, un verdadero milagro. Pero bien, la dinámica de la misma política venezolana impone todos los días retos, y frente a cada reto, y frente a cada circunstancia hay a veces objetivos o visiones diferentes, lo que no significa ni división ni desintegración. Yo diría, ¿cuál es en este momento el reto fundamental que tiene la Mesa de la Unidad? El bendito tema del diálogo, al que seguramente me vas a hacer preguntas y nos vamos a referir en el curso del programa. Ese diálogo, por lo menos desde nuestro punto de vista, está absolutamente liquidado. Fue un intento que hicimos los partidos de la mesa, algunos de ellos, otros no, porque tenían reservas frente al proceso. Sin embargo, habían dicho que de dar resultados de ese proceso se incorporarían, y otros que participamos en el proceso a reserva, que valía la pena atender la invitación hecha por la comunidad internacional, donde está incluida la Comunidad Europea, la Organización de Estados Americanos, UNASUR, el Vaticano, etcétera. Valía pues la pena atender la invitación a ver si el diálogo producía resultados que hasta ahora ni los eventos de calle ni el debate político han producido. Se trataba de salvar o el referéndum revocatorio o una salida electoral anticipada, de recuperar la institucionalidad democrática perdida por la ruptura o la grave alteración del orden constitucional por parte del gobierno, de resolver la crisis alimentaria, el problema de los presos políticos, etcétera. Para resolver ese cúmulo de problemas que no se habían resuelto de ninguna otra manera, ni con la confrontación política, ni con el debate político polarizado, ni con los eventos de calle, pues valía la pena ver si en esa instancia se lograban algunas soluciones. Bueno, no se produjo ninguna solución, se acabó la instancia. Ese es el reto fundamental que tenemos. Y por supuesto seguir presionando para que con o sin diálogo, yo creo que ahora sin diálogo, se retome el debate que había temporalmente suspendido la Asamblea en beneficio de la eventualidad del diálogo, a ver si el diálogo funcionaba. Tendremos que seguir presionando pacífica y democráticamente para adelantar las elecciones, porque ya el referéndum revocatorio lo mató contra la Constitución el propio gobierno, y para tratar de resolver problemas de la cotidianidad como la crisis de alimentos, la crisis de medicina, etc. Ese es el principal reto que tiene la mesa en este momento. Le preguntaba esto, presidente, porque en el año 2016 la bandera fue el revocatorio. Luego inicia el diálogo, todo se suspende, el tema del llamado juicio político
en la Asamblea Nacional, también en las movilizaciones de calle. Entonces, ¿cuál será la bandera a levantar? El año que viene, en teoría, hay dos elecciones, gobernadores y municipales. Pero ¿cuál será la bandera? ¿Cuál es la estrategia? Tenemos entendido que también la Mesa de la Unidad está en una etapa de sesión permanente, evaluándose, analizándose. Pero entonces por eso quería como precisar cuál es el punto a levantar para el año que viene. Es muy importante precisar lo siguiente. Antes del diálogo ya teníamos prácticamente el referéndum liquidado, porque las sentencias y las decisiones del gobierno de acabar con el diálogo fueron previas, con el referéndum fueron previas al diálogo. Entonces, no valía la pena intentar esa instancia a ver si era posible salvar el revocatorio que había tratado de liquidar el gobierno y si no el revocatorio, concertar una salida electoral anticipada en sustitución del revocatorio. No valía la pena intentar el diálogo para ver si se efectuaban en un plazo más cercano al segundo semestre del año 2017 las diferidas elecciones de gobernadores que han debido realizarse en diciembre de este año. Bien. Ahora, por eso quiero ser insistente. Si el diálogo no sirvió para resolver cosas o problemas que existían antes de que el diálogo se realizara, pues tenemos que retomar nuestra agenda. Nosotros tenemos que seguir luchando, ya no por el revocatorio porque no es posible hacerlo, pero sí por una salida electoral anticipada. Y a lo mejor la misma crisis económica, la misma crisis social, posiblemente puedan impulsar los tiempos y las salidas que no se lograron con el diálogo. ¿Entiendes? Ahora, no tengo la menor duda que la oposición tiene que continuar con las mismas banderas, elecciones presidenciales anticipadas, poner todo el acento unitario para lograr las elecciones de gobernadores lo antes posible, incluso antes del último primer semestre de este año, seguir luchando por la recuperación de la institucionalidad, por el respeto a la Asamblea, etcétera, por la liberación de los presos. Esos tienen que ser los objetivos fundamentales de la mesa y hacia ahí debe dirigirse el grueso del trabajo de la oposición. Para llevar adelante un plan de esas características hace falta una unidad real, verdadera, blindada. Escuchaba en estos días al gobernador Capriles decir que había dirigentes de la oposición que habían sido comprados por el gobierno. Le pregunto, ¿usted tiene esa información? ¿Comparte esa misma inquietud? No, mira, yo no tengo información más allá de las declaraciones que dio Enrique. Si él dio esas declaraciones, debe decir nombres y apellidos, punto. Ahora, yo no tengo semejante información. Si yo la tuviera, ya habría dicho los nombres de hace rato. Bien, pero aparte de eso, mira, yo creo que tenemos que insistir mucho en la unidad para lograr los objetivos. Yo creo que no hemos tenido en la mesa diferencia en cuanto a los objetivos, sino en cuanto a los métodos. Bueno, y si tenemos claros cuáles son los objetivos, deberíamos ponernos de acuerdo para tener unos mismos métodos y no estar unos insistiendo en unos métodos y otros en otros métodos, porque eso divide la fuerza y eso, por supuesto, debilita la eficiencia. No podemos ser eficientes cuando estamos divididos. ¡Ojo! Y la cosa no es tan grave, porque si estamos unidos y tenemos los mismos objetivos, los mismos propósitos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre los métodos. Ahora, eso forma parte, Pedro Pablo, como tú muy bien lo sabes, en un ejercicio permanente de ensayo y error. Ensayas un instrumento, un método, no te da resultados, corregir y utilizas otro. Lo que no podemos tampoco es acomplejarnos, ni lamernos las heridas, ni echarnos a llorar, ni decir todo está perdido, porque, por ejemplo, el revocatorio no se dio. Que, por cierto, era una posibilidad, y aquí sí hay un error de la MUD, y te voy a decir por qué. Era una posibilidad clarísima que el gobierno utilizara todos los recursos de que disponía, su ventaja institucional, mejor dicho, su abuso institucional, para matar un instrumento, porque realizar el revocatorio significaba que a los 30 días de declarado revocado el presidente iba a haber unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Entonces, si el gobierno se va a resistir a este tipo de salida, y lo sabíamos, nosotros quizás tuvimos la falla en que no examinamos, o por complejo, o por temor a que se creyera que por estar examinando otras posibilidades el revocatorio de sí mismo se debilitaba, pero lo que hemos debido hacer a tiempo y no hicimos fue prever la posibilidad de que no se diera el revocatorio. Incluso yo lo planteé en la mesa y alguien me hizo una observación que era pertinente, que fue la siguiente: mira,
Si examinamos esa posibilidad y se sabe, le quitamos fuerza al mismo revocatorio. Y digo, bueno, está bien, pero por el hecho de que no tratemos el tema no va a dejar de existir, como en efecto. Se produjo el no revocatorio, o sea, mataron el revocatorio y de repente nos conseguimos que después de haber generado una gran expectativa, no conseguíamos al momento la respuesta precisa y adecuada y sobre todo creíble para explicarle a la gente qué íbamos a hacer después del revocatorio. ¿Okay? Ahora, con ese tema del manejo de las expectativas, presidente, está el revocatorio, como usted dice, lo liquidó el gobierno también se está negando a la posibilidad de evaluar un adelanto de elecciones, pero a veces el discurso dice, bueno, que casi que es inminente un cambio político. ¿No es momento de decirle a la gente con claridad todas las dificultades que se enfrentan e incluso plantear que una opción es que este gobierno llegue a su fin en el año 2018, tal como está en la Constitución, y a partir de allí entonces que se busque el mecanismo para el cambio? Bueno, fíjate, sí, claro, todo eso que tú dices es pertinente. Ahora, a veces, y esto no ocurre con la MUD, pasa con cualquier dirigente político, que en la angustia de perder popularidad no suelen hablarle claramente a la gente, se reservan ciertas informaciones y cuando los hechos se producen, porque repito, los hechos no se van a dejar de producir porque tú no los menciones, aún a sabiendas de que se pueden producir, siempre uno tiene el riesgo de que cuando la gente se decepciona porque no se produce el resultado anunciado, el resultado por el que tú trabajaste, vienen las dificultades y ahí es donde es mucho más difícil remendar. Ahora, claro, tú cuando generas una expectativa no puedes salir a decir tampoco, porque vamos a ponerlo del otro lado, tú cuando generas una expectativa electoral de cualquier naturaleza, supongamos un candidato, ningún candidato, aún a sabiendas de que va a perder, va a salir a decir, bueno, voten por mí que voy a perder. O yo sé que voy a perder y voten por mí. No, tú levantas las expectativas y dices, yo voy a ganar, estoy seguro de que voy a ganar, voten por mí. Porque tú lo que quieres es lograr el mejor resultado electoral aunque pierdas. Y eso nos pasó con el revocatorio. No solamente salimos a hacer propaganda a su favor, porque era lo que quería la inmensa mayoría de los venezolanos y quizá lo que determinó que entre las muchas posibilidades que teníamos, escogiéramos la del revocatorio. Por cierto, todas las posibilidades tenían por delante dificultades, o porque pasaban por el Consejo Nacional Electoral, o porque pasaban por el tribunal. Todas fueron bloqueadas, de hecho. ¿Ah? Todas fueron bloqueadas por Claro. Entonces, pero todas iban a ser bloqueadas y todas tenían riesgo. ¿Por qué escogimos el revocatorio? Porque fue el que la opinión prendió, caló más rápidamente. Entonces, ¿qué te digo? Casi que resultaba más fácil hacerle campaña al revocatorio que hacerle campaña, por ejemplo, a la enmienda o a la renuncia o a un eventual enjuiciamiento que nunca se iba a producir. E incluso era más fácil hacerle propaganda al revocatorio que tenía más exigencias constitucionales que a la constituyente, que a una posibilidad de asamblea constituyente que tenía menos requisitos constitucionales. Pero en fin, digo que cada vez que tú generas una expectativa tienes que asumir el riesgo de que esa expectativa no se dé. Ahí es donde la dirigencia tiene que dar respuesta y seguir insistiendo en otra salida en caso de que no se dé lo que tú has propuesto. Presidente, vamos a hacer el primer corte. Estamos aquí en la palabra de diputado. Nos acompaña el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. Una pausa y continuamos.